Amén. Bueno, hoy día iniciamos una nueva serie de sermones, la que he titulado Fundamento. Hoy vamos a hacer una introducción y bueno, en el libro de Esdras y Nehemías se nos narran los hechos ocurridos cuando el pueblo de Israel volvió de la esclavitud de Babilonia a Jerusalén. Esdras capítulo 1 nos dice que el rey de Persia puso por escrito un documento, un decreto que permitía que cualquiera que perteneciera a su pueblo podía volver a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Cabe mencionar que el primer templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón, cuyo propósito era que en ese lugar fueran ofrecidos los sacrificios descritos en el libro de Levítico. También era para la celebración de las fiestas del Señor. Además, el templo era el lugar de la morada de Dios, donde Dios había puesto su nombre. Este primer templo fue destruido por el rey Nabucodonosor y todo su ejército, de acuerdo a Segundo de Reyes, capítulo 25. Y luego de eso, los judíos fueron trasladados a Babilonia y en Esdras vemos el fin de esta cautividad. Entonces, de acuerdo a Esdras capítulo 3, cuando el pueblo ya se había establecido en Jerusalén, cuando ya habían vuelto de Babilonia y ya se habían establecido en Jerusalén y en las otras ciudades de Israel, se reunieron con un solo propósito: reconstruir el altar de Dios en Israel. Y el testimonio bíblico nos dice que trabajaron como un solo hombre. Y aquí le pido a mi hermano Mauricio que pueda leer Esdras capítulo 3 versículos del 10 al 12. Esdras capítulo 3 versos 10, 11 y 12. Esdras 10:11. Esdras capítulo 3 versos 10 al 12. Allá. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaph, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo y alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa, de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Amén. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo alabó al Señor por los fundamentos, los cimientos que fueron construidos para el templo. En nuestro contexto cultural se celebra una construcción cuando se llega a los tijerales de la construcción. Pero aquí el pueblo hizo una gran fiesta porque los fundamentos del templo fueron puestos en su lugar. Y aquí les muestro una foto de ese templo. Este fue el segundo templo, el que se conoce como el templo de Zorobabel. Y el, el lugar donde el templo fue construido fue sobre el monte Moriah. Y uno podría decir, oye, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo lograron construir en una montaña? Y, y eso se debe a que el fundamento no solamente tenía la intención de tener una superficie sólida donde construir, sino que tenía la finalidad también de nivelar el terreno
para poder construir, porque debemos pensar que un monte no es algo plano, es muy difícil construir en un monte. Y recuerden que el monte Moriah fue el lugar donde Dios proveyó el carnero que ocuparía el lugar de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham. Y aquí en el libro de Primero de Reyes, capítulo 6, verso 7, Primero de Reyes, capítulo 6, verso 7 dice: y cuando se edificó la casa, hablando del primer templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Lo mismo ocurrió con el templo de Esdras, lo mismo ocurrió con el templo de Zorobabel, el que está hablando aquí Esdras. Esas enormes piedras que servirían de fundamento eran traídas ya listas y colocadas en su lugar. Eran labradas y cortadas fuera de la ciudad, en un lugar de cantería, donde se golpeaban, cortaban y preparaban a la medida para luego ser llevadas al monte Moriah. Estas piedras, de acuerdo al libro de Primero de Reyes, capítulo 5, verso 17, eran piedras grandes, eran piedras costosas, eran piedras preciosas y piedras labradas. Y cuando ya los fundamentos estaban listos, se detuvo la obra del templo por más de 15 años debido a un mandato del rey Artajerjes. Entonces lo que ocurrió en Esdras, en los primeros capítulos, fue que se construyeron los fundamentos del templo de Dios, del segundo templo que fue reconstruido. Y cuando vamos al diccionario normal a revisar la palabra fundamento, esto significa principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. También razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. La casa de Dios, el templo del Señor en el Antiguo Testamento, debía estar fundado en un fundamento firme. No era como el tabernáculo, que era una tienda que debía ser trasladada cuando aún no estaban en la tierra prometida. Y aquí le pido a mi hermano Javier que pueda leer Salmos 11, verso 3. El Salmo 11, 3, por favor. Salmo 11, versículo 3, ¿cierto? Sí, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hay otra versión de este texto que dice: si los cimientos se están derrumbando, ¿hay esperanza para los justos? En el contexto del texto, los fundamentos, los cimientos de los que está hablando ahí el Salmo, corresponden a la ley y el orden que Dios ha establecido. El Salmo 11 es un salmo de David que expresa la confianza en Dios como refugio y fortaleza para los que hacen el bien. David pasó muchos años luchando primero con Saúl, luego con las naciones vecinas y finalmente contra la rebelión encabezada por su hijo Absalón, y en medio de todo eso Dios lo inspiró a escribir eso. Hoy vivimos en una sociedad que ha perdido sus fundamentos como la dignidad de la vida, la libertad y la responsabilidad, la santidad de la vida, el matrimonio como base de la sociedad. Son aspectos que han ido en retroceso en nuestros días, y por eso el texto preguntaba: ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuál es el fundamento de nuestras vidas? Mateo capítulo 7,
versos del 24 al 27, Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Me traen agüita, por favor? Ahí mismo, gracias. Cualquiera pues, ¿ya? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús hace una comparación entre un hombre que edificó su casa sobre la roca, es decir, un fundamento firme, y otro hombre que edifica su casa sobre la arena, es decir, sin fundamento, como dice Lucas 6:49. El primer hombre con fundamento, Jesús lo califica como prudente, como un hombre sabio, mientras que el otro es insensato o necio. De acuerdo al contexto, claramente Jesús está haciendo la comparación entre un hombre creyente y no creyente. Juan capítulo 6, versos del 28 al 29, hermano Mauricio, por favor, ayúdame con la lectura. Juan capítulo 6, versos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. El hombre con fundamento es aquel que oye el Evangelio y cree en Jesús, y ahora vive la vida que a Dios le agrada. Mientras que el hombre sin fundamento es aquel que oye el Evangelio y no cree en Cristo. Si ustedes se fijan, ambos edificaron su casa. Los dos trabajaron para construir su casa. Es como la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Las 10 estaban invitadas a la boda, las 10 tenían sus lámparas, las 10 al esperar al esposo cabecearon y se durmieron, pero hubo solamente 5 vírgenes que tenían su aceite y fueron prudentes. Entonces la diferencia entre los dos hombres que Jesús mencionó es que uno tenía el fundamento adecuado para su hogar. Cuando vinieron las lluvias, los ríos y los vientos soplaron, la casa del hombre sabio no cayó, mientras que cuando el clima empeoró para el hombre sin fundamento, lo único que le quedó fue una gran ruina. Esto nos deja ver que nuestra vida en el Evangelio tiene un fundamento que nos da firmeza y seguridad. Sin embargo, al enfrentar nuestro día a día, muchas veces nos vemos con el corazón fundado en la arena porque nos desmoronamos y tambaleamos incluso frente a circunstancias que no son tan graves. Nuestro fundamento endeble se nota en las actitudes que tenemos, nuestra facilidad con la que cedemos ante la tentación, las grietas de nuestro carácter y la pereza por las cosas de arriba. De esta manera comenzamos a vivir bajo los pensamientos del mundo, no tomándole el peso al llamado que Dios nos ha dado, no considerando la exhortación diaria del Señor a nuestro corazón y entregándonos a una vida de tibieza espiritual. Pero llega un momento donde, así como cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad para reedificar el templo del Señor, partiendo por los fundamentos, así también nosotros debemos examinar cuál es el fundamento de nuestra vida. Piensa en estos momentos. Si tu corazón fuera una casa o un edificio, ¿cuál sería en este momento el fundamento o cimiento de esa casa?
En Lucas 6:45, antes de hablar de los dos cimientos, se nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros queremos responder la pregunta que acabamos de hacer, ¿cuál es nuestro fundamento? Solo debemos ver lo que hay en nuestro corazón y lo que habla nuestra boca. ¿Qué llena nuestro corazón? ¿Es la palabra de Dios lo que llena nuestro corazón? ¿Es su palabra lo que habla nuestra boca? Es decir, ¿nuestro corazón está siendo dirigido por Dios o por nuestros sentimientos y emociones? Por ejemplo, un esposo sin fundamento siempre tendrá deseos de abandonar sus responsabilidades o disminuir el peso del llamamiento santo de Dios de ser esposo. Si un creyente no tiene fundamento, entonces siempre estará en una constante inmadurez espiritual. Siempre esperará recibir, pero nunca va a dar. Siempre querrá ser servido, pero nunca servirá al Señor como Cristo mismo lo hizo. Desde el próximo domingo comenzaremos una serie de sermones temáticos que lleva por título Fundamento. Necesitamos tener fundamento sólido en nuestras vidas. Y cuando me refiero a fundamento sólido, no solo hablo de tener información o datos históricos acerca de nuestra fe, sino que el fundamento de nuestras vidas es la base de nuestra vida y al mismo tiempo aquello que nos moviliza. Hablaremos de aspectos fundamentales para nuestra fe. Te adelanto algunas cosas: la inspiración de las Escrituras, pacto, iglesia, disciplinas espirituales, la venida del Señor, entre otras cosas. Pero todo esto no lo debemos tomar como simple información o conocimiento intelectual, sino que cada mensaje nos debe llevar a fundamentar nuestras vidas en un cimiento sólido para así vivir la vida que le agrada a Dios. Cada acercamiento que hacemos a la teología, al estudio de Dios, debe ser con el objetivo de amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como el Señor nos enseña. Hay muchos hermanos que están en iglesias bíblicas con una buena base teológica reformada, pero se han envanecido olvidando la necesidad del mundo y hundiéndose en discusiones y pleitos que solo ayudan a hacer crecer el orgullo. Es por esto que necesitamos un fundamento verdadero, un cimiento que provenga de Dios, no de nuestras opiniones o intereses propios, un fundamento con el que podamos vivir una fe firme en el poder de Dios. Le pido a mi hermano Alfredo que pueda leer Mateo 21:42 y mi hermana María por mientras busca Isaías 28:16. 21:42, Mateo 21:42 y mi hermana María por mientras busca Isaías 28:16. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Amén. Jesús decía esta palabra a los judíos, pues ellos tenían el fundamento de Dios frente a sus ojos, pero prefirieron seguir en sus propias creencias y en su interpretación personal de lo que Dios les había revelado en la ley. Jesús vino a ellos, Jesús les explicó la ley, Jesús les explicó cuál era el mensaje de la ley, pero ellos prefirieron quedarse en sus propias creencias y seguir en su interpretación personal de lo que ellos entendían que era el camino de Dios. De ahí le pido a mi hermana María que pueda leer Isaías 28:16. Porque su Dios le instruye y le enseña lo Isaías 28:16. 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto a Sión por fundamento una piedra, y piedra probada, ángulo, preciosa, de simiente estable, en el que creyere no se apartará. Amén.
Si comparamos el fundamento del que Dios habla aquí con el fundamento con el que debía ser construido el templo de Jerusalén, vemos claras similitudes. Las piedras del cimiento del templo eran grandes, labradas, costosas y firmes para la fundación. El fundamento mencionado en Isaías 28:16 es una piedra probada, es decir, una piedra que ha soportado los golpes de los martillos y las herramientas y ha resistido. También es angular, o en otras palabras, tiene las medidas exactas que necesitan para sostener la construcción. Es preciosa, costosa, posee un valor incalculable. La Nueva Traducción Viviente dice de Isaías 28:16, por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Recuerda que las enormes piedras con las que se construyeron los cimientos del templo del Señor eran labradas fuera de la ciudad en un lugar de cantería. De la misma forma era necesario que el fundamento sobre el cual Dios iba a cimentar nuestras vidas padeciera fuera de la ciudad. Y aquí le pido al hermano Javier que pueda leer Hebreos capítulo 13, versículos del 11 al 12, por favor. Hebreos 13, versos 11 y 12. ¿Lo tienes, hermano? Hebreos 13, del 11 al 12. Sí, dice así. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a, a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Amén. Si ustedes se dan cuenta, vemos que Dios está interesado en el fundamento. Y eso queda evidenciado de forma clara en sus palabras. Él nos ha dado un fundamento sólido, Cristo, del que Juan dice que es el Verbo encarnado, la palabra de Dios, lo cual nos deja entender que si Dios nos da fundamento, ese fundamento es inmutable, no cambia. Es decir, nuestra vida no puede estar fundamentada en cosas que cambian, sino en Cristo, que es inmutable. Isaías 48 dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es sobre este fundamento que Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versos del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, si el patriarca Abraham vivió como un extranjero en la tierra prometida, si él nunca se sintió como en casa ahí, es porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque
Abraham lo que hacía era mirar más allá por la fe y ver a Cristo, el fundamento del edificio, del templo, de la morada, de la familia de Dios, del pueblo escogido. De esa misma forma debemos mirar por fe a Cristo, nuestro fundamento que fue crucificado en aquel lugar rocoso, el lugar de la calavera, el Gólgota, una clase de monte Moriah donde Dios proveyó y puso su piedra angular para darnos seguridad y declarar que su Hijo Jesús es el camino, la verdad y la vida, donde por el valor eterno de su Hijo compró nuestras vidas. Cristo es el centro de toda la verdad de la palabra de Dios. Por tanto, cada verdad que hallamos en las Escrituras está ligada al Hijo. Y para terminar, 1 Corintios capítulo 3, verso 11, nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén.